Buenas tardes a todos, buenos días. Estamos aquí con ustedes, un programa más de charlas con la militancia. Ya llevamos 31 programas con este. Quiero saludar de nueva cuenta, me da mucho gusto que esté con nosotros de nueva cuenta Nelly Castañeda, y vamos a estar combinando según los tiempos a Nelly y a la compañera Nora. Vamos a estar trabajando ya los tres y tenemos algunos otros proyectos que queremos platicar con ustedes más adelante. Por lo pronto, el día de hoy tenemos a un personaje interesante e importante dentro del mundo artístico de Monterrey. Me refiero a Javier Araiza, es un dramaturgo. A él le debemos la puesta en escena de Marx en el Soho, que fue un trabajo muy interesante, que tuvo un éxito tremendo, y algunos otros trabajos donde manejando esa misma línea de, de las ideas con peso, con cuerpo, ha ido presentando obras de teatro. El maniquí, la mujer del maniquí. Pero primero quiero saludar a Javier Araiza. Javier, ¿cómo estás? Hola Tomás, gracias por la invitación. Aquí Aquí están. estamos. Pues, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que aceptaste. Nelly, ya la saludé. Y pues, Javier, puedo platicar de ti lo que yo me acuerdo. Me tocó vivir contigo en los años mozos muchas historias de discusión literaria, de discusión política, tantas cosas que vivimos juntos. Este, pero me gustaría que tú, de viva voz, le platiques de manera rápida, sencilla, a nuestros espectadores, a la gente que nos acompaña, algunos datos generales de quién es Javier Araiza. Bueno, pues así muy rápido porque prefiero dialogar, ver algunas ideas que preguntan ustedes. Bueno, me dedico al teatro, tú lo has dicho, a la dramaturgia, a la dirección de escena. Estudié filosofía en la Universidad de Nuevo León. Eh, He participado en el periodismo cultural, en el ensayo político, en la cultura, en los temas de la cultura y en algunos partidos políticos, estrictamente en un partido político en los años 70 y en mi época de estudiante en la universidad, pues en los movimientos culturales, estudiantiles y eh, esencialmente en el teatro y la literatura, ¿no? De manera que pues, he combinado, por un lado, el teatro, como digo, la filosofía y mi interés por la política, la teoría política, en la medida en que yo pienso que la filosofía y la política y el teatro están vinculados históricamente. Y bueno, son tres de mis intereses en el que he desarrollado pues, mi trabajo durante, como tú decías, desde los años 60 a la fecha, ¿no? Hay una experiencia en estos terrenos, ¿no? Excelente, sí, pues, la verdad es que ha sido mucha la experiencia, ha sido mucho el trabajo. Eh, bueno, Javier, quiero pedirle a la compañera Nelly que participe en esto también. Yo sé que ella tiene algunas preguntas ahí planeadas. A ver, Nelly. Bueno, muy bien, señora Araiza. Primero que nada, pues gracias, maestro, otra vez por la oportunidad de estar aquí. Desafortunadamente por el trabajo no había podido estar, pero me da mucho gusto estar aquí acompañándole a usted y conociendo un poquito más del señor Javier Araiza, que me dice que usted es un simpatizante de Morena, y como simpatizante de Morena y en lo que vive su carrera como dramaturgo, enfocado en lo que es en la cultura. Yo quisiera saber, señora Araiza, cómo se vive esa política cultural en el gobierno que encabeza la Cuarta Transformación.
cómo se vive la política cultural, señora Araiza. Mira, yo pienso que hay un debate muy interesante que está planteado en los medios sobre la relación de la cultura, el arte, el pensamiento y esta nueva realidad política que inicia en el 2018 con el gobierno de López Obrador, pero que estrictamente viene debatiéndose de muchas décadas atrás. Es decir, hablo desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué peso tiene lo que llamamos cultura y el arte en la sociedad y el vínculo con la política y con los partidos políticos? En la medida en que los teóricos, los filósofos, los grandes filósofos de la izquierda, la historia, todos fueron hombres de filosofía, de la cultura, escritores, algunos militantes de partidos, otros no, pero vinculados con esta corriente que llamamos la izquierda, o las izquierdas para ser más estricto, desde el siglo XIX. Si estoy hablando desde la época de Marx, de Bakunin, de Proudhon, la filosofía europea y las experiencias literarias y políticas en América Latina y en todo el mundo, ¿no? Que tienen una cristalización en el siglo XX, como sabemos, políticamente hablando, con la Revolución Rusa, con la experiencia, luego otras experiencias en China, en Chile, los grandes movimientos europeos, como una puesta en práctica, digamos, de las ideas filosóficas y la cultura que podemos llamar una cultura desde la izquierda. Cuando yo hablo de la izquierda, estoy hablando en términos de los grandes conceptos filosóficos que son la justicia, la democracia y la libertad, ¿sí? Que como sabemos vienen desde la Revolución Francesa, pero que estuvieron inscritas en el fenómeno del triunfo de la burguesía, del capitalismo y que se ha desarrollado hasta la época. En el Inter, como sabemos, aparecen partidos políticos de izquierda, viene el conflicto con el capitalismo, el debate con el capitalismo, filósofos como, ya mencionaba Marx, Bakunin, Lenin, Gramsci, Sartre, Walter Benjamin, Pasolini, etcétera, gentes de la izquierda que combatieron las ideas del capitalismo y la cultura del capitalismo, ¿no? A tu pregunta, ¿qué pasa en México ahora con la cuarta transformación? Yo pienso que estamos en un proceso de definición y que hace falta un debate teórico, filosófico, al interior del gobierno, al interior de Morena, porque sabemos que el pragmatismo no lleva más que callejones sin salida. ¿Sí? Entonces, la teoría, entiéndase, la filosofía, la teoría política y la práctica política son necesarias en México y en el fenómeno que estamos viviendo, que además es un fenómeno universal, ¿eh? Hay una crisis del capitalismo y del neoliberalismo muy aguda que está replanteándonos qué ideas necesitamos para el nuevo fenómeno que estamos viviendo. En México, en Nuevo León, con la elección del domingo pasado, en Estados Unidos, con el fenómeno de Trump y de los demócratas que están en una crisis muy aguda, pero también en China, pero también en Rusia y en todo el mundo, en Europa, en América Latina, ¿no? Creo que hace falta una mayor definición y apertura y debate en los espacios a los que el gobierno mismo tiene por razones de la organización pública, y Morena como partido político en el poder y sus aliados y la izquierda en general, las izquierdas en general.
Cuando hablo de Y las sí, izquierdas, hablo de los antiguos del Partido Comunista, hablo de los extrotskistas, hablo de los zapatistas, tratar de explicarnos qué está pasando en el país, Sí, a cuáles son ver, las formas que están adquiriendo las derechas, que están adquiriendo las derechas y en qué reto estamos en el mundo, perdón, en la experiencia contemporánea en México y en el mundo entero, ¿no? sí, aquí Entonces, a tu pregunta muy te, específica la cierro, ¿no? te Hace falta quería, debatir. sí, te quería hacer una pregunta, Nelly, a ver. sí, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor me enfoqué yo, bueno, me enfoqué, la pregunta fue a nivel nacional, ¿verdad? A nivel federal. Ahora, con esto que acaba de mencionar usted y lo que acabamos de vivir de las elecciones, este domingo, y que pues ya sabemos cuál fue el resultado. Ahora, siendo un poquito más específicos, ¿usted cree que eso que usted dice de abrir un debate hacia sugerir una política cultural, cree usted que se podrá llevar a cabo? O vamos a retroceder un poquito con este gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo y qué expectativas podremos tener para hacer lo que usted dice con el nuevo gobierno electo? No, 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 yo no le pongo ninguna expectativa a los gobiernos de la derecha. Eso está claro, ¿no? Esta es una iniciativa de las izquierdas, de quienes asumimos esa posición en las universidades, en los partidos, en los espacios, en el teatro, en la literatura, ¿sí? En Sí, las revistas. lo que pasa, Javier, es esto y habría que revisarlo. Yo entiendo lo que planteas. Durante muchos años nosotros, dentro de ese régimen de derecha que nos tocó vivir en los años mozos y que estuvimos trabajando incluso hasta los principios del neoliberalismo, los 90, tú seguiste trabajando en esa línea. Había una propuesta artística de izquierda, había una propuesta artística de planteamiento. Yo veo en este momento que el triunfo tan repentino que tuvo Morena, el triunfo tan repentino, y digo Morena y no digo la izquierda, ojo, Morena para mí está conformado de tres grandes grupos: las izquierdas tradicionales de las que tú hablas, los que pudiéramos decir obradoristas que vienen del 2006, 2005, 2006 para acá, y los indignados o molestos, que no son lo mismo que los franceses del 2017, 2016, que se empezaron a sumar a Morena, pero que no tienen nada que ver con los procesos de izquierda o con los procesos incluso de la lucha de Andrés Manuel. Y en ese sentido, creo yo que abordar ese proceso de discusión de hacia dónde llevar el arte, todavía el mismo gobierno no ha podido aterrizar el proyecto, toda vez que dejó, por un lado, huérfano o se quedó sin base al partido. Dejó sin base al gobierno y el partido se quedó huérfano. Un partido recién nacido, con algo de experiencia, pero una experiencia electorera, porque la misma izquierda, después de los 70, se convierte en una izquierda electorera, que fue lo que nos separó a muchos de la izquierda. Una izquierda electorera que no tenía mucho que hacer en el mundo del arte, que ya todos estaban enfocados y preocupados hacia cómo ganar elecciones. Y el planteamiento que tú haces, que es muy interesante, que es de fondo, de hecho, porque lo usaron los rusos, lo usaron los chinos, lo usaron los cubanos, fue un trabajo que hizo Brecht en Alemania, tiene la intención de culturizar a la población para llevarla al siguiente estadio. En ese sentido, creo yo que todavía Morena está muy lejos del proceso de formación de la población a través del arte y se convierte ya en trabajos individuales, tan individuales como el tuyo, por ejemplo. Sí, precisamente de eso se trata, ¿no? De que
Al interior de Morena hay gente, militantes, yo no lo soy, como ustedes lo aclararon, yo no soy militante de Morena ni de ningún partido, sin embargo, simpatizo, he visto el proceso político desde el 2006 a la fecha, ¿sí? Y desde mi posición de la izquierda, mi crítica a algunas decisiones y alguna visión de mismo Morena y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo lo he dicho, lo he escrito, es más, pero eso no quiere decir, o no significa que me cierre a no ver lo que está en juego política, histórica, culturalmente hablando en el país, en este nuevo fenómeno que se llama, algunos teóricos, algunos críticos le llaman López Obradorismo o Cuarta T, y qué es lo que está en el otro lado del debate y de la política. Lo acabamos de ver en las elecciones. Entonces, de lo que queda pendiente, y ojalá, es que la izquierda de Morena, y la izquierda cultural, y la izquierda sindical, y la izquierda política no morenista, abra un debate a través de los espacios de las universidades. A mí me gustaría que la Universidad de Nuevo León abriera un debate de filosofía, ¿sí? Ahí con los estudiantes, con los maestros y los que están en el TEC y los que están en la UDEM, es decir, provocar el debate, decir, estamos ante una situación crítica y hay signos positivos en esto que se llama 4T, que no es más que un estado de bienestar, no es más que una concepción keynesiana positiva dentro de la debacle que veníamos, pero que no va a resolver de fondo los graves problemas del capitalismo, ni Estoy de culturales, acuerdo. ni sociales, ni sindicales. Ese es Sí, otro fenómeno que seguramente lo vamos a ver. ¿Cómo? Pues no sabemos, ¿no? Porque las crisis cuando estallan, yo he escrito al respecto, pues en Marx y Bakunin, mi obra de teatro, si tú la lees bien con detalle, yo planteo ese tema. Es decir, el lo tema de la planteas muy bien. libertad y el tema de la justicia, el tema de la economía, no copiando, ojo, Tomás, yo jamás digo el modelo chino, el modelo ruso, los modelos no sirven, copiarlos. Y todo lo que dijo Lenin dijo cosas interesantes que pueden ser rescatadas, Gramsci, pero tenemos que pensar con nuestra propia cabeza a partir de la realidad en que estamos viviendo. Estoy totalmente de Siglo acuerdo. XXI, ¿sí? Con el fenómeno de la tecnología, ¿no? Eso no lo vio ni Gramsci, ni Lenin, ni Marx, ni nadie, ¿no? Eso lo estamos viendo nosotros. Que El es efecto de algo la tecnología. que es algo que, por ejemplo, algunas izquierdas tradicionales no han querido ver No han querido ver. y siguen viendo desde el Eso es lo pasado. que yo llamo la crítica mía, el dogma, ¿no? El dogma de las izquierdas. Yo a veces ironizo, pienso, bueno, están esperando a Lenin, ¿no? Que llegue al gobierno de México, ¿no? Me cae. O un Sí, sí. revolucionario, o un guerrillero, o un, no sé. Es decir, y esto, la filosofía, la crítica, el debate es lo que nos va acercando en las diferencias de quienes estamos en un terreno, ¿sí? Que aceptamos como una tradición de las izquierdas, digamos, ¿no? Sí. Vuelvo a repetir que es muy rica culturalmente, artísticamente, políticamente, sindicalmente. El fenómeno de las mujeres, por ejemplo, los movimientos feministas, eso se inicia en las izquierdas, son los partidos de izquierda, los sindicalistas en algo que se llama la izquierda de siglo XIX, siglo XX, pero que ahora tiene un matiz distinto en los movimientos de las mujeres en el siglo XXI. Entonces no podemos pensar como se pensaba en el siglo XX, dado que es un fenómeno nuevo. El problema de la ecología, el problema de la contaminación, que es un movimiento muy fuerte, tenemos que darle una interpretación desde la filosofía. Hay elementos en Marx para hacerlo, hay elementos en Bakunin, hay elementos en Gramsci para poder debatirlo, pero si no se debate y se lleva a los espacios públicos,
medios, revistas, universidades, pues vamos a seguir bajo la avalancha de la cultura, de la filosofía, esta mala filosofía de la derecha, ¿sí? Que Ujú, bueno, estamos viendo los estragos que está haciendo en el mundo, ¿no? Es lo que yo llamo A definitivamente. mí la me, McDonaldización de la cultura, ¿no? a mí me Por lo de parece, señora McDonald's, Araiza, por lo de señora McDonald's. Araiza, perdón, a mí me parece muy interesante lo que dice usted o lo que propone acerca del debate en el cual participen, pues, la comunidad, es decir, no solamente los encargados de la parte cultural, si hablamos en una organización, sino invitar a la comunidad completa, porque pues en sí sabemos que las manifestaciones culturales son muy importantes y en sí es un legado cultural, ¿verdad? Que tenemos que ir dejando. Es una herencia, pero no se le da mucha importancia y yo ahora, bueno, vuelvo a lo mismo, ahorita me preocupa esa parte de, estamos rodeados de tanta tecnología, ¿qué podemos hacer para, desde nosotros mismos, para poder apoyar a lo que usted dice de llevar la cultura hacia otros lugares? Las escuelas no tienen una parte de cultura. Yo le voy a comentar así rapidito. Cuando yo estaba chiquita en la primaria, les estoy hablando de los 80s, yo llevé un taller de cultura por una maestra, ¿sí? Que todavía la recuerdo y la vemos, se llama Dolores Picasso. Y ella nos enseñó eso y es algo que nos ayudó bastante en la formación, en el crecimiento, en poder desenvolverte, porque sabemos que hoy en día, maestro Tomás Armas también, como yo como maestra, ¿sí? Hablamos de las clases que le inculcamos a los niños y matemáticas, pero no todos son buenos en las clases de ciencias. Hay muchos alumnos que tienen características artísticas, como es la cultura, la danza, el teatro, y no hay apoyo en las escuelas. Entonces, me parece muy bien, señora Araiza, aquí sería, no es una pregunta, Ese pero es sí un asunto reafirmar eso que político, ese es un asunto de la hegemonía política, dice Gramsci. Estamos ujú, copados por la hegemonía de las derechas, ¿sí? La Sí, Universidad de Nuevo León, un golpe de la derecha de los años 80, se acabó el debate, se acabó la discusión. Los compañeros que hay ahí de las izquierdas están muy acotados. Ahí debería haber un debate en filosofía convocado por los compañeros de la izquierda universitaria y organizarse. La política es organización, es consenso, es búsqueda de encontrar las salidas, no esperar que todo venga de arriba de las burocracias universitarias, porque no van a venir nunca, o de las burocracias políticas, porque no van a venir nunca, públicas, gubernamentales, ¿sí? Salvo alguna excepción donde haya realmente una iniciativa a debatir, pero esa tiene que debatirse con los implicados, ¿no? Quienes definitivamente. producen el arte, vamos a ceñirnos a las artes. Para empezar, ¿qué es el teatro? ¿Qué teatro se hace? Voy a poner el ejemplo de Nuevo León. ¿Qué teatro? ¿Qué con las escuelas de teatro? ¿Qué tipo de teatro está viendo el público? ¿Qué tipo de teatro hace falta promover en las universidades, en las prepas, en las secundarias? ¿Sí? ¿Qué tipo de teatro? No cualquier teatro, porque hay un teatro que es conservador, hay un teatro que es reproduce las ideas del, 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 del mundo político derechista, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que un teatro que se burla en estos momentos de las mujeres o que las ve como inferiores, pues es un teatro conservador, ¿no? O los homosexuales. Hacer burla o hacer lo que siempre hay, lo que tradicionalmente se hacía desde el machismo, pues es estar en el lado de la moral conservadora. Cuando hay un debate de la diversidad sexual profundamente política e importante en el mundo en torno a estos temas que atraviesa la política, las leyes, la filosofía, la moral, la psicología, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, está, mira, te interrumpo porque ya estamos casi llegando a la Sí, primera perfecto. media hora. Esto es fabuloso. Pero te pediría, si tienes tiempo, si tiene tiempo Nelly, que sigamos con otra media hora en un ratito más. Lo que sí, piénsalo mientras yo termino de hacer este comentario rápido. Esto que tú planteas y lo que pregunta Nelly, sí. ¿Qué es lo que sucede con la educación? Yo aquí voy a irme hacia la educación en general y bajar
a la educación artística. El problema de la educación es que se hizo una reforma, pero se hizo una reforma laboral. O sea, se le quitó lo punitivo al sistema educativo. Pero la reforma que ellos hicieron o las distintas reformas académicas que ellos hicieron prácticamente no se tocaron y tienen la función definitivamente, y lo podemos revisar, donde muy pocos de los alumnos se logran recuperar y la gran mayoría pasa a ser, válgame el término, del montón o analfabetas funcionales. Rezago estudiantil. O le llaman ustedes rezago estudiantil. Y en ese sentido, lo que tendríamos que dar el primer paso es por empezar con esa reforma. El segundo dato con el que nos topamos, que es el teatro y el arte en las escuelas secundarias, recordemos que al maestro se le educa en función de las necesidades del Estado. Y definitivamente en secundaria, en primaria, el maestro funciona en ese sentido. Y es difícil encontrar un teatro. Sí encontramos un teatro de propuesta, pero es mínimo en comparación al otro tipo de teatro, el otro tipo de arte, el otro tipo de formación, donde lo que busca es conducir a los muchachos en la reproducción del sistema mismo. Eso lo vemos. La Universidad de Nuevo León, ahorita, desgraciadamente ahorita, en la Universidad Autónoma de Nuevo León están saliendo los últimos de izquierda que quedaban. Están saliendo jubilados y muchos de la izquierda que estaban en la universidad también, y tú lo sabes muy bien, se entregaron desde los 70s, 80s. Y nos habíamos quedado con dos pequeños feudos de la izquierda, uno que era filosofía y letras y el otro que era la prepa 8, que ya en este momento están totalmente disueltos, incluso por la nueva gente que entró a trabajar ahí. Y ahí nos vamos a topar con otra serie de detalles. Vimos una etapa, te tocó vivirla junto con nosotros, el teatro de propuesta, que no de protesta, el teatro de propuesta, que ese teatro de propuesta se acabó con, hasta donde yo lo veo, con la muerte de Sergio García, con la muerte de Paco Cifuentes, con la muerte de Clemente Monarres, y fuera de la universidad, prácticamente tú eres el único que está haciendo teatro de propuesta. Toda la demás gente está en el trabajo comercial, que es lo que produce. No sé si tengan otro tiempo para dedicarnos otra media hora a seguir platicando, a abordar algunos temas que se nos quedan todavía en el tintero y continuar. ¿Qué dices, Javier? Yo tengo tiempo, ¿se enlaza? No, ¿vas a enlazarlo? ¿Cómo? Voy a parar esta transmisión y ahorita en 5 minutos empiezo la segunda nueva parte. Permítame tantito. Yo tengo chance. Correcto, pues les pedimos que mañana vean la continuación de esta plática. Nosotros vamos a seguir aquí y vamos a continuar con esto. ¿Estamos de acuerdo, mi estimada Nelly? Claro, maestro. Claro, qué bien, me da gusto.